a todas las multitudes. Pues hoy quiero que hablemos de este tema, que es vencer hasta el fin. ¿Lo paso? O perseverar hasta el fin. Y tenemos una imagen que la estuve mirando mucho y yo decía, ¿será esa imagen real? ¿O es como algo ahí como que... ¿Ah? ¿La ven como real? Es un montaje, ¿cierto? Pero el caso es que nos hace pensar que hay una persona que está escalando un lugar y tiene que llegar a la parte más alta. Y bueno, hay personas que ante el peligro se devuelven, ¿no? Y ante el peligro dicen, uy, no, esto está muy grave, yo mejor me voy para mi casita. Y hay personas que se arriesgan su vida. ¿Y cuántas personas han sido encontradas después muertos tratando de subir al Everest o escalar alguna montaña? Y bueno, no han tomado las precauciones adecuadas. Algunos son temerarios, es decir, que no suben con el equipo adecuado, no suben en el tiempo adecuado, no llevan los trajes, no están preparados para subir y se meten a tratar de llegar a un lugar que muy posiblemente no van a poder llegar. Y eso en las escrituras se llama no contaron el costo. ¿De acuerdan? ¿Quién de vosotros, si quiere comenzar a construir una torre, no se sienta primero y calcula el costo? Y entonces hay personas que no calculan el costo, y a veces nosotros como cristianos tenemos que mirar cuál es el costo, porque hay algunas personas que igual no llegan al final, no perseveran. Algo les sucede en el camino, algo pasa y es una incógnita. Y nosotros no sabemos quién es y por qué ni cómo. Dios solo es el único que sabe. Pero hay personas que se quedan en el camino y se desaniman, se desalientan y no quieren seguir. Y se desalientan de absolutamente todo. Todo lo quieren hacer a un lado, se desaniman del cristianismo, se desaniman de Dios y dicen, no, que iglesias, y no continúan y no llegan hasta el final. Las escrituras están llenas de recuentos de personas que sí llegaron. Y está Hebreos 11, ¿cierto? Hebreos 11 nos hace un recuento de las personas de fe, desde el comienzo, ¿no? Desde Abel y todos ellos, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y muchas personas que llegaron, que sabemos por las escrituras que coronaron a pesar de todas sus pruebas, sus problemas, sus dificultades, sus tentaciones, sus pruebas que tuvieron. Sin embargo, Hebreos dice que llegaron. Y también tenemos las escrituras del Nuevo Testamento donde nos habla que los apóstoles también llegaron y sobre ellos está fundamentado las escrituras que ellos relataron acerca de su relación con Cristo, lo que ellos escribieron, que es el fundamento también de nuestra fe, lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que leer, lo que ellos registraron de sus pruebas. Por ejemplo, la vida de Pablo no fue ninguna cosa fácil. Pruebas, dificultades, cárceles, golpizas, enemigos, ladrones, como él dice, por todas partes tuvo pruebas y dificultades, pero él dice, llegó, no que lo haya alcanzado, pero yo ya lo veo, decía Pablo, ya lo veo, llegó, sabemos que él llegó. Sin embargo, hay otras personas en las escrituras que nos dicen, que nos cuentan que comenzaron muy bien, igual que otros comenzaron muy bien, y es el caso de Saúl. Saúl es una persona que sabemos quién fue Saúl. ¿Quién fue Saúl? Fue el primer rey de Israel. Fue el primer rey y era una persona muy linda, parece que era muy agradable, ¿no? Era un hombre muy atractivo y era, según las escrituras, el más alto que había en Israel. Era muy atractivo, muy carismático. Yo me imagino que todo el mundo lo miraba y decía, wow, qué hombre. Este hombre, este es un líder. Y lo veían como un hombre atractivo, agradable, y todo el mundo estaba contento con Saúl. Pero algo pasó con la vida de Saúl, algo sucedió, no se sabe con claridad exactamente qué fue lo que pasó, pero él, cuando Dios le dio una orden, en Primera de Samuel, es como el capítulo 13 por ahí, Primera de Samuel 13, Dios le mandó acabar con un pueblo. Y es que ese pueblo había sido enemigo de Israel todo el tiempo, durante generaciones, desde el tiempo de Moisés. Estamos hablando que Moisés vivió en el año más o menos 1000, más o menos.
Y 1500, en el año más o menos 1500, Moisés. Y, no, en el año, ahora sí, 1000, porque en el 1500 es, 1500 es, a ver, 2000 es Abraham, 1500 es, sí, es Moisés, en el 1000, y en el 1500 es David, rey David. En el 1000 es David, 1500. Oiga, sí, hoy como que el desayuno me cayó mal. Bueno, el asunto es que ellos cuando salieron de Egipto en el año 1500, más o menos 1500, que salió Moisés, todo el pueblo salió, los amalecitas, que era un pueblo, persiguieron, no le dieron espacio, no le dieron la oportunidad al pueblo de Israel de pasar por sus tierras, sino que los persiguieron y los quisieron destruir. Y Dios dijo que ese pueblo, Él lo iba a acabar. Y han pasado alrededor de 500 años y ese pueblo todavía existe, y Dios ha determinado que ha llegado el tiempo para destruir ese pueblo, porque no han cambiado, siguen siendo los mismos enemigos de Israel. Y Dios le dice a Saúl, Saúl, ve, acaba con ese pueblo es un enemigo de Israel, ese pueblo va a estar siempre tratando de destruir a Israel, y no quiero que eso pase, ve y destruye al pueblo de los amalecitas. Pero Saúl fue, hizo guerra contra ellos, los venció, pero no destruyó al rey, y no destruyó lo mejor del pueblo, y no destruyó los animales como Dios le había dicho, no lo hizo. Y vino entonces, ¿qué profeta estaba en ese tiempo? Samuel estaba ahí. Y Samuel vino y le preguntó, bueno, Saúl, ¿por qué no obedeciste? Y él dijo, yo sí obedecí. No, yo oigo que ahí están todos estos animales. Ay, es que el pueblo los perdonó. Y nosotros queríamos ser como, no, misericordiosos, y perdonamos al pueblo. Y también perdoné al rey, se llamaba Agag, el rey. Y entonces el rey estaba todo contento, el rey de los amalecitas, y estaba celebrando que él estaba vivo. Y entonces Samuel dijo, no, lo que has hecho no está bien, has desobedecido a Dios. ¿Y cuál era lo grave de Saúl? Lo grave es que él se creía más misericordioso que Dios. Él dijo, pero ay Dios, pero ¿cómo vas a matar toda esta gente? No seas así, mire Dios, mire. Y él quiso ser mejor, más justo, y confiar en su propio juicio y no esperar en el juicio de Dios. Él no creyó en el juicio de Dios. Algo pasó y todos sus pensamientos se trastocaron. Sin embargo, lo paradójico de Saúl es que más adelante, cuando David, que ya Dios lo ha nombrado como el sucesor de él, y que Saúl lo considera un enemigo a David, entonces Saúl lo está persiguiendo por todas partes para matarlo, para matar a David. Y David en una ocasión llegó a donde estaban los sacerdotes, y los sacerdotes del templo le ayudaron a David y le dieron pan y le dieron agua y le dieron provisiones. Y Saúl se enteró y mandó matar a todos los sacerdotes de Dios. A todos los sacerdotes de Dios los mandó matar. No solamente a los sacerdotes, sino a sus familias, a sus hijos, a todo. Lo que no quiso hacer obedeciendo a Dios, lo hizo desobedeciendo a Dios. Mató a los sacerdotes de Dios, porque esos sacerdotes tuvieron misericordia con David. Entonces, este hombre tenía un pensamiento al revés. Algo le pasó en su corazón y estaba pensando al revés, al contrario. Y entonces Dios se apartó de él y dijo, no, este hombre no hay nada que hacer. Y Dios lo desechó y le mandó decir que él no iba a ser más rey y que su familia no iba a ser más rey. Y Dios no quiso volver a hablar con él. Y murió Samuel y vinieron los filisteos. Todo ese relato está ahí en 1 Samuel 13, 14, 15. Vinieron los filisteos a luchar contra él y se llenó de pánico porque el ejército de los filisteos era inmenso y él vio amenazas y se sintió mal y le dio miedo y entonces quiso consultar a Dios. Y Dios le dijo, no, las veces que usted ha consultado conmigo hace lo contrario. Así que Dios no quiso hablar con él. Dios no quiso hablar con Saúl. Entonces Saúl hizo algo. ¿Se acuerdan qué hizo Saúl?
Él mismo había sacado a todos los adivinos de la tierra, a todos. Él sabía que era malo. Él sabía que Dios había dicho que no consultaran los muertos. Dios había ya prohibido hacía mucho tiempo consultar muertos. Sin embargo, él en esta situación otra vez cometió un error. ¿Cuál fue el error? No esperó en Dios. Que ese es otro de los relatos atrás. Samuel le había dicho, cuando él estaba vivo, que esperara a Samuel a hacer una ofrenda, y Saúl nunca esperó. Él se tomó siempre, él tomó en sus propias manos hacer las cosas. Y en esta ocasión tampoco esperó en Dios, no buscó a Dios, no se humilló delante de Dios, no clamó delante de Dios, no dijo, yo espero en el Señor, pase lo que pase, sino que él tomó una estrategia y dijo, bueno, pues si no me habla, pues yo hablo, yo voy y busco, ¿sí? Y entonces se disfrazó y fue a consultar a una hechicera, a una adivina. Y cuando usted consulta a un adivino, cualquier cosa puede pasar, ¿no? ¿Y será que lo que viene de un adivino es la verdad? ¿Será que lo que viene de una hechicera que tiene que ver con el mundo espiritual oscuro, será que lo que ella va a traer es algo bueno? No. Sin embargo, algunas personas creen que la hechicera sí hizo venir a Samuel. Pero no es el contexto de la lectura es que el que creyó que ese ser que se les apareció ahí, ese fantasma que se les apareció, el que creyó, el que tenía en su mente la creencia de que ese ser era Samuel, ¿quién era? Saúl. Saúl fue el que creyó que esa aparición era Samuel, pero nunca dice las escrituras que fuera Samuel, no. Y se sabe que era un espíritu maligno. ¿Y saben qué? Los espíritus malignos dicen cosas, se disfrazan y a veces dicen cosas muy ciertas, como cuando esa mujer también, una hechicera, le decía a todo el mundo acerca de Pablo, estos son hombres que predican el evangelio. Y era un espíritu maligno porque Pablo se volteó contra esa muchacha y sacó ese espíritu de ella. Así que esos espíritus a veces dicen verdades para confundir la gente, medias verdades y cosas como Satanás en el Edén, ¿cierto? Él dijo, no morirás, ¿cierto? Y no murieron, pero a ver, eso tenía su veneno, era una media mentira muy peligrosa, terriblemente peligrosa. Entonces este hombre Saúl consulta a esta mujer y lo que dice allí es algo que va a suceder, y sin embargo no es Dios el que está hablando, es un ser que suplanta, es un espíritu raro. Él se metió con el mundo que Dios prohibió, el mundo de los muertos, ese mundo oscuro. Dios no fue el que habló allí, fue un mundo y un ser espiritual con el que él se metió. Y entonces lo que las escrituras nos dejan ver es que este hombre Saúl, que había comenzado bien, que Dios lo había escogido, que Dios lo había puesto, que Dios lo había bendecido, algo pasó en su vida y terminó mal, se desvió de la verdad, se desvió del camino, algo le sucedió y se desvió. Y el otro caso es el caso de Salomón, ¿cierto? Salomón, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó Salomón? Muy bien. Hijo muy querido de David, todo perfecto, todo muy bien. Y lo primero que hizo Salomón cuando fue puesto como rey fue ir delante de Dios y pedir sabiduría. Y confesó que él no era capaz de dirigir ese pueblo. Y él dijo, Señor, yo no soy capaz. Este es un pueblo muy grande. Se necesita mucha sabiduría. Tú me guías. Y Dios le dijo, muy bien, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres, Salomón? ¿Qué quieres? Y él dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y Dios le dijo, por cuanto me pediste sabiduría y no riquezas, yo te voy a dar la sabiduría y te voy a dar las riquezas. Y Dios le dio cantidad de bendiciones a Salomón. Salomón comenzó muy bien. Mejor no hubiera podido comenzar. Con el favor de Dios, la bendición de Dios, con sabiduría, comenzó teniendo toda la nación unida, mejor dicho, había un futuro tan hermoso y tan lindo en Salomón. Pero ¿qué le pasó a este hombre? ¿Cuál fue su debilidad?
Las mujeres, algo le pasó a este señor, algo le pasó en su corazón y no tuvo control de ese tema, no tuvo control, no tuvo dominio propio y toda su sabiduría, todo lo que él sabía, él no era ignorante, él no era bobo, él no era atembao ni mucho menos, él era sabio y él sabía lo que estaba haciendo y a pesar de todo lo que sabía, fue acumulando y fue acumulando mujeres y fue acumulando mujeres y él sabía que para mantenerlas felices y mantenerlas contentas lo mejor era hacerle estatuas y hacerle templos a los dioses de esas mujeres que él iba trayendo a su harem. ¿Y tuvo cuántas mujeres? 700 mujeres, 300 concubinas. Eso es una exageración, es una total locura, es absolutamente una locura. Pues naturalmente no se ve en ninguna parte, solamente le pasó a él. El hombre más sabio se convirtió en el hombre más loco del mundo, loco, ¿cierto? Desquiciado completamente por ese tema de las mujeres y no coleccionaba carros como algunos coleccionan carros o coleccionan cosas, coleccionaba mujeres y él decía, esta me gusta porque es chiquita, esta me gusta porque es alta, esta me gusta porque es blanca, esta me gusta porque es morenita, y colecciona mujeres. El impresionante, se desvió en su corazón. Y lo que dicen las escrituras en 1 Reyes 11 es que tuvo 700 mujeres reinas. Imagínense, qué lío. 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón, porque él quería complacerlas a todas. Debió ser un amante fantástico, ¿no? Él debía conocer a las mujeres qué es lo que ellas quieren, ¿no? Y entonces dijo, y las complacía a todas, les daba lo que ellas querían. Y, sí, claro, mi amor, ¿qué quieres? Yo quiero un Dios así, listo, mi amor, yo te hago ese altar, no te preocupes. Y ellas felices. Y entonces desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, cuando estaba ya viejito, ya estaba viejito, entonces dice que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Iban allá y le decían, ay papito, ¿me puedes? Y él decía, claro mi amor, lo que quieras. Y les hacía todos esos dioses y le inclinaron su corazón hacia esos dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió mire todos esos dioses: Astoret, diosa de los sidonios; Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que este hombre, que es el que escribe tantos proverbios y tantos principios de sabiduría, él mismo no los aplicó. Increíble. Nosotros estamos beneficiándonos de todo lo que él dijo, de sus principios tan sabios, pero también tenemos nosotros los mismos problemas. Sabemos todos esos principios y muchas veces no los aplicamos. Conocemos las escrituras, no las aplicamos. Dios nos dice, ten cuidado con tal cosa, y allá es donde caemos. Cuidado con esto, y allá es donde nos metemos. Le pasó a Salomón. Se descuidó totalmente. Ahora no sabemos exactamente. No podríamos decir, yo no me podría poner en el punto de juzgar y decir, ya Salomón está condenado, está en el infierno. No sé. Pero las escrituras dicen que este hombre, en sus días de ancianidad, su corazón estaba apartado de Dios. Se apartó, algo le sucedió, algo le pasó y se alejó de Dios. Comenzó muy bien. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo está nuestro corazón, no? ¿Qué nos apartaría de Dios? ¿Qué nos apartaría de Dios? ¿Qué cosas lo apartarían a usted de Dios? En la actualidad hay muchas personas que se han desilusionado. Nosotros hemos hablado con personas que han estado, por ejemplo, en lugares, en sectas, por ejemplo, donde los han explotado, donde les han sacado el dinero, donde los han manipulado, donde los han maltratado, y hoy no quieren saber de Dios. No quieren saber de iglesias, no quieren saber de pastores, no quieren saber de nada. Y se han vuelto al mundo prácticamente. Y uno dice, Señor, qué lástima.
Qué lástima que tropezó con cosas que no pudo superar y con cosas que lo llevaron a una amargura y lo llevaron a una situación en que odia el cristianismo y dice que el cristianismo, esa gente son unos, ¿cierto? Y se dejan amargar, se llenan de amargura y se llenan de razones y se llenan de justificaciones y se llenan de argumentos para apartarse. Y uno los ve haciendo locuras y ellos dicen, ya ok, me interesa, a mí no me interesa nada. Totalmente desilusionados. Y uno tiene que hacer algo tenemos que hacer porque tenemos que cuidar nuestro corazón. Y no pensar que a nosotros no nos va a pasar, porque puede suceder. Le pasó al hombre más sabio del mundo, a Salomón le pasó cosas. Y todas las escrituras nos dice Hebreos 10, están allí para que nosotros aprendamos de lo que ha pasado, de lo que nos puede pasar, y para que no creamos que a nosotros no nos va a pasar, porque a veces decimos, no, eso a mí no, yo me puedo meter en cualquier lugar, a mí no me pasa nada, yo soy espiritualmente fuerte. Sí, corra, mi hijo, porque sí, cuidado porque a veces nos las damos de muy fuertes y no, tenemos que tener cuidado. Dios nos advierte que tengamos cuidado, Dios nos dice que tengamos cuidado. En Hebreos 6 nos dice que tengamos cuidado. Mire lo que dice Hebreos 6, versículo 4. Hebreos 6, 4 dice, es imposible, es decir, cuando usted llega a un estado como el de Saúl, que comienza a pensar mal, entonces devolverse, arrepentirse y cambiar es como muy difícil. Cuando usted llega a tener 1000 mujeres, ¿no? O cuando tiene usted una debilidad en su carne y comienza a ser malo y ya no le interesa y no le importa, es muy difícil el arrepentimiento. Es muy difícil volverse a Dios y pedir perdón. Y aquí eso es lo que dice Hebreos 6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo se apartaron, ¿sí? Después de haber estado cerca, después de haber reunido con nosotros, haber recibido la palabra, haber recibido el Evangelio, haber creído en Cristo, y un momento en que se descuidan intencionalmente, sabiendo lo que están haciendo, sabiendo quién es Cristo, sabiendo el Evangelio, y dicen, no me importa, no quiero. Cuando usted dice no quiero, está tomando una decisión voluntaria. No es que sea bobo y que se dio un golpe y no sabe lo que está haciendo. No, es personas que intencional, voluntaria y con pleno conocimiento toman la decisión de no seguir. Se devuelven al mundo, se quieren devolver al mundo. Por cualquiera que sean las excusas que sean, se apartan. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición. En cambio, cuando produce espinos, cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Es decir, que una persona así está escogiendo la eternidad sin Dios. Está escogiendo voluntariamente la muerte eterna. Increíble, ¿no? Pero hay gente que lo hace. Así que hay muchas razones por las cuales nos podemos desanimar. Hay muchas razones. Dios nos dice que debemos permanecer hasta el fin y mantenernos hasta el fin y saber manejar las situaciones de la vida. La vida nos va a poner en muchas situaciones y necesitamos saber superarlas. Hay personas que se vuelven digamos, tan justas en ellos mismos, se vuelven tan buenos en ellos mismos, que a ellos les molesta oír a veces que Dios no es tan justo como ellos, ¿cierto? Que como Saúl, él creyó que estaba siendo más bueno que Dios, ¿cierto? Y hay mucha gente que condena a Dios porque dice, uy, el Antiguo Testamento está llena de gente que Dios mandó matar, pero no estudian el contexto y no saben por qué, y entonces se sienten mejor que Dios. Y como se sienten mejor que Dios, entonces no quieren saber nada de Dios.
Y hay personas que en su propia justicia condenan acá, condenan allí, condenan a todo el mundo, se sienten superiores y es muy peligroso, muy peligroso. Ah, y vamos a ver un ejemplo aquí. No que este hombre Jonás, no que Jonás se hubiera apartado de Dios, pero es un ejemplo de cómo una persona se puede amargar. En el caso de Jonás, él finalmente reaccionó bien. Todo indica que él reaccionó bien, es un profeta de Dios. Y ante la pregunta final que el Dios le hace en lo que acabamos de leer, reaccionó bien. Leímos capítulo 3, capítulo 4 de Jonás, vimos que reaccionó, al final reaccionó bien, pero él tuvo líos, él tuvo problemas, ¿cierto? Tuvo problemas. ¿Cuáles fueron los problemas que él tuvo? ¿Cuál fue el problema que Jonás tuvo? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué desobedeció? ¿Por qué desobedeció? Sí, pero él da una razón, él escribe una razón. Él dice, él da la razón, él dice, a ver, oró al Señor y le dijo, después del pez, después de que había desobedecido y Dios mandó un pez, y después de que los marineros del barco donde él iba para Tarsis lo tiraron al mar, y este pez lo tuvo en el estómago durante 3 días y lo botó en una playa. Después de todas esas cosas, entonces obedeció y fue a predicar, ¿cierto? Pero entonces él se sentó a ver qué iba a pasar, ¿cierto? pero entonces, cuando se dio cuenta que Dios no destruyó al pueblo, le dio un piedronón. Se le saltó la piedra, así como nosotros hoy decimos, y le dijo a Dios en oración, ahora Señor, no es lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra, cuando por primera vez tú me llamaste y dije, yo no voy porque usted no cumple lo que dice. Sí, era lo que Jonás le estaba diciendo a Dios, yo sé que usted es la locura, me manda a mí a que predique ya que los vamos a acabar con todos y usted no lo hace. Entonces yo quedo como un zapato. Entonces yo mejor no voy, mande a otro. Yo no voy a quedar ahí como un zapato. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué era el problema de Jonás? ¿Cuál era el problema de Jonás? Primero que todo, su propia vanidad y su propio orgullo. Segundo, él quería ver que Dios destruyera a este pueblo. Dios quería ver eso. Jonás quería ver eso. Jonás quería que Dios destruyera a ese pueblo. ¿Y saben qué? No es el único que ha tenido esa actitud. Hay personas muy justas y muy buenas que quieren hoy que Dios venga y acabe con todo el mundo, ¿cierto? Y ellos no se acuerdan de algo. Ellos no se acuerdan de los primeros versículos del libro de Juan, que dicen así, creo que es el versículo 18 de Juan, del Evangelio de Juan, dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan Bautista, y desde ahí la gracia y la verdad han venido en Cristo. Cristo ha traído una nueva manera de pensar, pero hoy todavía hay personas que quieren ver la ley sobre la gente y sobre el mundo y que Dios destruya a todo el mundo. Esa era la actitud que tenía Jonás. Jonás dijo, no, porque usted dice que los va a destruir y yo sé que usted no destruye a nadie y me deja como un zapato. Y preciso, ¿no? Le pasó al Jonás y entonces se puso bravo y le dijo a Dios en oración. Imagínense esta oración. Miren la oración de Jonás, versículo 2 del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Y oró al Señor. Jonás oró y le dijo, ahora Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo para enojarte, grande en misericordia, que te arrepientes del mal, y eso no me gusta. No me gusta que tú seas así. ¿Por qué? Esa gente tenías que haberlos castigado, Señor. Esa gente era perversa, era mala, tenías que haberlos matado a todos. Entonces, ¿cuál era el problema de Jonás? Él se sentía más justo que Dios.
Él se sentía que la justicia de Dios debía ser como él la entendía. La justicia es que Dios debió haber destruido a toda esa gente, esos perversos. Y miren, hay muchos Jonás en nuestros días. Hay hermanos en la iglesia que no aceptan la misericordia y la gracia de Dios. Y ellos no se dan cuenta que ellos mismos necesitan gracia de Dios. Ellos no se dan cuenta de eso. Ellos miran es el pecado de los demás. Ellos no miran el tronco que hay en su propio ojo, sino ven la viga, la paja, el pedacito, el pecadito de los demás no los pasa por alto. Pero su propio pecado, ese no lo ve. Y entonces él quiere que Dios venga y destruya a todo el mundo. ¡A todos! Ay, a mí no, yo soy bueno. Sí. Y hay muchos con la actitud de Jonás en nuestros días. Y entonces Dios, lidiando con Jonás estaba ahí esperando que Dios finalmente cumpliera su palabra y se puso a mirar ahí y Dios hizo un milagro. ¿Cuál fue el milagro que Dios hizo? Mientras que él estaba mirando al pueblo a ver si de pronto él se imaginó, yo me imagino que Jonás se imaginó cayendo fuego y todo eso sobre ese pueblo y destruyendo ese pueblo malvado. Tal vez Jonás no sabía lo que estaba pasando allá en ese pueblo. ¿Qué estaba pasando en el pueblo? Se estaban arrepintiendo, todo el mundo estaba cambiando, todo el mundo estaba clamando, pero Jonás, a él no le importaba nada. Él decía, esta gente se tiene que morir. Sí, él no le importaba a la gente realmente, no amaba a la gente realmente, no tenía un corazón de amor por la gente. Dios sí, Dios amaba a ese pueblo, porque él ama a toda la gente. Los nínives o ninivitas eran ¿qué? Paganos, era gente, no eran del pueblo de Israel, pero Dios ama a toda la humanidad. Dios ama a toda la humanidad. Y entonces Dios hizo un milagro. Él estaba tal vez ahí sin ninguna protección, mirando que se destruyera todo, y Dios hizo un milagro, hizo crecer una matica, ¿no? ¿Qué matica era? ¿Qué planta era? ¿Un qué? Parece que esas hojitas lo fueron cubriendo y le dieron sombra, y Dios, ¿no? Yo me imagino a Dios con esa paciencia y ese cariño con el Jonás, y el Jonás se alegraba cada vez que eso iba creciendo de manera tan rápida, y lo cubrió y dijo, ¡ay, qué rico! ¡Qué delicia!, ¿no? Y cubierto de ese sol fuerte, seguramente del viento que estaba haciendo y del calor y de todo, en un momento esta plantica le dio ese calor, esa calma, y el sol ya no lo quemaba, y a lo mejor era medio calvo, y entonces la calvita, y sin sombrero ni nada, la calvita la tenía ahí como peladita, y ahora no. Estaba protegido, estaba contento. Pero cuando ya estaba contento, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dios, de un momento a otro, así como nació esa planta, también se la quitó. ¿Y qué hizo Jonás? Le dio un piedronón. Le dijo, ¡ay, no! Es que mátame. ¿Sabe cuántas veces está en ese capítulo, Señor, quítame la vida? ¿Cuántas veces? Al menos en ese pedacito del capítulo 4 está 3 veces. Señor, acaba conmigo. Es mejor que me mates. Imagínate la piedra que tenía el Jonás. Quítame la vida. Yo no quiero vivir así. Tú no cumples lo que tú dices. Y además tú construí esta matica y ahora me la quitaste. No me gusta. Estaba airado contra Dios. Qué paciencia la de Dios, ¿cierto? Porque Dios pudo haber enviado un rayo, pero no a Nínive, sino al Jonás. Al Jonás debió haberle dado su tanganazo y su coscorrón. Pero Dios, con qué paciencia, y le explica, le dice, Jonás, a ver, tú estás muy bravo, estás bravísimo, Jonás. Y estás tan bravo porque yo, vamos a leer esa parte. Dice, y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano
y el sol hirió a Jonás en la cabeza. O sea, el pobre no sabe, esperando que se destruyera todo. No, el Jonás está esperando que Dios traiga fuego sobre el pueblo, y resulta que la cabecita le ardía como con fuego en él, ¿cierto? Estaba ardiendo la cabeza de él. Y le dio rabia, y estaba que se desmayaba y deseaba la muerte. Otra vez, no la primera vez que desea la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Por qué diría eso? ¿Por qué estaba tan bravo? ¿Ah? El sol lo quemaba y todo, y el viento y todo, y además nada que veía que Dios destruía ese pueblo. Estaba bravo por lado y lado, porque Dios no destruyó a ese pueblo, y porque le quitó la calabacera esa, y la calva le tenía que le echaba humo. Y estaba bravo. Entonces dice Dios a Jonás, le dice versículo 9: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, dice, mucho. Es que si la Biblia nos hablara, le pondría el énfasis, ¿cierto? Y dice, estoy muy bravo contigo. Imagínate el Jonás tan alevoso, bravo con Dios. Dice, sí, estoy bravo, hasta la muerte. Otra vez. Me muero de la rabia. Estaba que los dientes, yo creo que ahí perdió las muelas, las cordales todas, porque de la rabia que tenía el Jonás. Uno no se imagina eso de un profeta de Dios, pero estaba bravo. ¿Qué nos está enseñando Dios? ¿Por qué dejó esto escrito? ¿Qué nos está enseñando Dios? Y le dijo Dios, tú, Jonás, eres un cuento, Jonás. Eres un cuento. Porque mira, Jonás, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. A ver, Jonás, y deja la pregunta ahí, ese libro la deja ahí. Uno espera como el capítulo 5, ¿no? A ver qué le pasó a Jonás. Pero lo que deja planteado es que Jonás debió haber recapacitado, y seguramente después cambió y dijo, yo soy un loco, ¿cómo me atrevo yo a enfrentarme con Dios en sus juicios, en su misericordia y en su gracia? Mi justicia es equivocada. ¿Saben quiénes también tuvieron un pensamiento igual, muy parecido? ¿Saben quiénes en el Nuevo Testamento tuvieron esta mentalidad de querer hacer descender fuego y destruir un pueblo entero? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaban? Jacobo y Juan. ¿Y cómo se llamaban los hijos del qué? El trueno. ¿Y por qué eran así? Porque ellos traían una mentalidad, ellos traían una formación religiosa. Esa formación religiosa era de la mentalidad de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista había sido súper radical. Y él predicaba eso, el fuego ya viene, el fuego va a acabar con todos. Y entonces el Santiago, o Jacob y el Juan, una vez que Cristo venía hacia Jerusalén, y no los recibieron en un pueblo, entonces ellos le dijeron a Jesús algo muy interesante. Le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego como Elías, y acabemos con todo este pueblo? Y el Señor Jesucristo le dijo, me parece muy bien, acabemos con toda esta gente. ¿Sí? ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Saben qué? Ellos miraban el Antiguo Testamento. Juan y Jacobo decían como Elías, es decir, ellos pensaban que todavía la manera de hacer las cosas como en el pasado era la manera de hacerlas ahora con Jesús. Y ellos dijeron, nosotros queremos ser como Elías, es decir, queremos ser como los profetas del pasado que traían castigo y que traían cosas sobre los pueblos y destruían los pueblos. Y Cristo les dijo, no, ese ya no es, yo no he venido a eso. Yo no he venido a perder las almas, yo no he venido a destruir. ¿Algún pueblo destruyó Jesucristo cuando Él vino? ¿Destruyó a Samaria? No, Él no vino a eso. Él no vino. ¿Podía haberlo hecho? Era Dios, pudo haberlo hecho, pero Él no vino a eso.
Sin embargo, hay algunos que todavía hoy en nuestros días quieren ser como Elías, o quieren ser como los profetas del Antiguo Testamento, así como Jacobo y Juan querían ser como Elías, traer ese, como Elías que hizo descender fuego, ¿cierto? Hay algunos que todavía hoy en nuestros días, he oído en estos días con la venida del Papa Francisco, ¿no? Me han llegado correos donde dice que este es Satanás, hijo de no sé quién, y dice cuándo, y nosotros vamos. Yo digo, Señor, esto, a ver, ¿ese es lo que Dios quiere para nuestros días? ¿Quiere el Señor Jesucristo que hagamos descender fuego y acabemos con el mundo entero? Ah, eso sí, menos conmigo, ¿no? No, porque yo soy bueno. Además, el Señor ya me perdonó. Ah, usted no quiere el fuego sobre usted, usted quiere siempre sobre otros, ¿no? Sobre otras personas, porque sobre nosotros queremos toda la gracia y el perdón, pero perdonar a otros y tener misericordia con otra gente, no. Cristo le dijo a Jacobo y a Juan, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. A eso vino. Y esas dos mismas personas tenían esta mentalidad, fueron los que le dijeron a Jesucristo, Señor, y vino con la mamá, ¿no? Vinieron con la mamá parece que se llamaba Salomé, parece. Y vinieron con Salomé y la mamá le dijo a Jesús, Señor, era la pasión que tenían, es para mostrar que ellos tenían cierta pasión, ellos creían que eso era lo que había que hacer, y le dijeron, Señor, nosotros te amamos tanto, nosotros queremos, estamos tan metidos contigo, con tu reino, amamos tanto tu reino, que queremos que nos sientes al lado tuyo, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, están equivocados también en eso, hermano. Ustedes, ¿saben que en las dos ocasiones el Señor Jesucristo les dice, ustedes no saben lo que dicen? En esta ocasión, cuando piden fuego, dice, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Por qué Cristo dice, ustedes no saben de qué espíritu son? Porque ese espíritu de destrucción era el espíritu que había pasado ya, era una manera de actuar de Dios que ya no la iba a traer. Él estaba trayendo la gracia y la verdad. Y ellos no habían comprendido todavía ese tema. Y aquí cuando le piden sentarse a mano derecha, a mano izquierda, también les dice, ustedes no entienden lo que están pidiendo. No entienden. Tenían pasión, pero no conocían, no tenían entendimiento. No sabían. Y Dios les dijo, ustedes pueden tomar de la copa que yo voy a tomar. Y ellos dijeron, pues, ¿cuál? ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano? Tomamos. Nosotros tomamos lo que sea. ¿Sí? Le dijo, bueno, listo, van a tomar de esa copa. Está muy bien. Y quieren ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y dicen, listo, ¿qué más hay que hacer, hermano? Lo que sea. ¿Y saben qué? Les pasó. Pero cambiaron su mentalidad. Cristo los cambió y los transformó. Y dejaron de ser esas personas que querían hacer caer fuego sobre la gente. ¿Y cómo fue llamado el apóstol Juan? El apóstol o el evangelista del amor. Cambió totalmente su visión. Y él es el que revela que Dios es amor. Y él no era amor al comienzo. Él era fuego. Él quería hacer caer fuego sobre la gente. Y Dios trabajó con él hasta que se convirtió en la persona que más habla sobre el amor en las epístolas. Y saben que cuando dijeron yo quiero ser a la derecha y a la izquierda, Cristo les dijo listo. Y saben que es muy curioso que Jacobo fue de los primeros que recibieron la tortura y la muerte por persecución. Jacobo fue el primero o de los primeros, y Juan fue el último de morir en cárcel, perseguidos, torturados. No murió necesariamente torturado, pero tuvo que sufrir por causa de Cristo. Así que sí estuvieron a la diestra y a la izquierda de Dios, en el sentido de que fueron uno de los primeros Jacobo y el último Juan. Ellos dos encerraron toda la era apostólica de sufrimiento y de martirio. Se les cumplió lo que querían, pero de otra manera, de una manera muy distinta. Así que Dios nos está diciendo a nosotros que tengamos mucho cuidado, porque cuando nosotros dejamos que entren amarguras, cuando nosotros tenemos una concepción equivocada acerca de lo que Dios debe hacer, cuando nosotros creemos que Dios tiene que hacer ciertas cosas que no las hace, cuando nosotros tenemos expectativas que no se cumplen, nos podemos frustrar y podemos entrar en rabias como Jonás,
y decir, no, yo no voy a esa iglesia, yo no vuelvo por allá, estoy harto de esa gente, ¿sí? Estoy harto de Dios, yo no quiero nada que ver con ese Dios. Y eso puede llevarnos a la amargura y a la decepción. Una de las cosas que hemos visto, es solamente un ejemplo, es que no debemos poner nuestras ideas, por más justas y buenas que parezcan, como condición para seguir a Dios. Tenemos que seguirlo en total fe, pase lo que pase en nuestra vida, creyendo lo que las Escrituras nos dicen, que todo lo que nos pase es para bien. Y si hemos sido maltratados en una iglesia, si en algún lugar hemos sido maltratados, si algo malo nos ha pasado a manos de cristianos, si algún pastor nos ha hecho maldades o alguna cosa de esas, ¿saben qué? Hagamos como Job, que no achacó a Dios despropósito alguno. ¿Se acuerdan? Que él veía cómo perdió sus hijos, cómo perdió sus cosas y fue perdiendo todo, pero nunca en medio de su sufrimiento, aun cuando se estaba rascando en medio de su dolor, nunca atribuyó a Dios despropósito. Siempre dijo, ¿qué está haciendo Dios conmigo? En toda su situación. Y no se amargó, no se dejó amargar por personas, no se dejó amargar por sus amigos, que sus amigos no eran amigos, eran más bien acusadores. Le estaban diciendo, usted hizo algo malo, hermano, usted hizo algo malo y usted la está pagando, usted arrepiéntase. Y el Job decía, no, pues yo no he hecho nada malo. Y a pesar de los enemigos, amigos, nunca se ofendió contra Dios, nunca. Entonces, en esta carrera para llegar hasta el fin, para seguir hasta el final, necesitamos vencer muchas circunstancias en nuestra vida. Y por eso las Escrituras nos dicen que este caminar es un caminar de fe. Pase lo que suceda en su vida, pase las agresiones que vengan, las dificultades que vengan, los enemigos que vengan, las divisiones que vengan, usted nunca se desilusione de Dios. Y va a tener problemas, y va a tener dificultades, seguramente, pruebas, pero no se desilusione de Dios. Y ahora, Dios nos dice precisamente eso. Dios nos dice en Romanos 8:35, ¿qué nos va a apartar del amor de Cristo? ¿Qué? ¿Qué le va a apartar a usted de Cristo? ¿Qué le va a apartar? ¿Qué lo va a ofender? ¿Qué lo va a ofender de tal manera que se enoje como Jonás? ¿Qué lo va a ofender de tal manera que usted no va a volver a una iglesia? ¿Qué lo va a ofender a usted de tal manera que nunca va a querer saber de Dios? ¿Qué? Aquí Pablo dice, miren, usted tiene que estar dispuesto a tribulaciones, angustias, persecuciones, hambres, indigencia, peligro, violencia. ¿Qué lo puede apartar de Cristo? ¿Qué lo va a apartar? ¿En qué está débil usted? Y dice, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, está escribiendo Pablo, por medio de aquel que nos amó. Pablo dijo, no importa lo que pase en mi vida, nunca me voy a desanimar de Dios, nunca. No importa lo que me hagan los seres humanos, no importa lo que parezca que Dios me está haciendo, no importa el abandono en el que aparentemente Dios me tiene, no importa las cárceles en las que Dios me ha dejado estar, y por qué si yo soy un apóstol de Dios estoy aquí en esta cárcel, él pudo haber dicho. ¿Cómo es que yo como apóstol estoy aquí en esta carne? ¿Qué le pasa a Dios conmigo? ¿No? Pudo haber dicho, pero Pablo estaba siempre tranquilo, esperando en él, nunca encontró despropósito. Dice, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos de Cristo. Eso debe estar claro en nosotros, porque esa es la única manera. No es que a usted nunca lo van a ofender, no es que a usted nunca le van a hacer un daño, no es que a usted nunca lo van a pellizcar, nunca. No, eso no es. Es todo lo contrario. Es que van a haber muchas pruebas, dificultades y problemas. Y a pesar de todo eso, usted se tiene que mantener en el amor de Cristo, porque algo está haciendo Él con usted.